enormemente y sobre todo en esta oportunidad, agradeciendo a nuestro Dios en primer lugar y en segundo lugar a mi hermano Julio César por la invitación y sobre todo para darnos el tiempo pertinente para analizar precisamente este tema que empezamos hace algunas semanas. Voy a enseguida a compartir pantalla del el PowerPoint que tenemos preparado para, para este momento y, y precisamente el tema de la identidad cristiana. Es importante mencionar algunos elementos que ya estuvimos mencionando anteriormente y hablamos acerca de la identidad como ese conjunto de características que tienen las personas, ya sean características de naturaleza social, cultural, nacional, pero esas características, esos rasgos vienen a diferenciarte de otra persona o de otro grupo. Particularmente el tema de la identidad, obviamente va a caer en la identidad cristiana. Por eso también es importante recordar lo que dijimos acerca de la identidad, que hay una palabra que tiene una correlación con esta misma y es la palabra idéntico. Entonces la identidad trae a nuestras mentes la idea precisamente de el trabajo, el empeño que debemos de poner nosotros a ser idénticos a nuestro Señor Jesucristo. Idénticos en su forma de andar, en su forma de hablar, en su forma de actuar, en su forma de comportarse. Para nosotros los predicadores, cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo trataba a los demás. Por eso nosotros somos cristianos, somos discípulos de Cristo y debemos imitarlo a Él. Por eso es importante, hermanos, que cuando disertamos acerca de la identidad cristiana, prácticamente nosotros tenemos que empaparnos de la vida, la obra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y adquirir su personalidad y ser semejantes a Él. Ese debe ser el objetivo de corazón de cada cristiano. Y una vez considerando esto, pues ya habíamos comentado, ya lo habíamos dicho, que el tema de la identidad cristiana va a recaer precisamente en el tema del Sermón del Monte. Habíamos dicho que es una composición de 3 capítulos en donde se tratan distintos tópicos, en donde hay tremendas enseñanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Una porción de esas se llama las bienaventuranzas. Y habíamos hablado particularmente que ese conjunto de bienaventuranzas que vienen en el capítulo 5, pues vienen siendo particularmente como las características de los ciudadanos del reino. Hay otros que le han denominado la ética del cristiano, unos le han llamado la constitución del reino de Dios. Son distintas títulos que se le puede dar a las bienaventuranzas. Sin embargo, nosotros lo vamos a abocar precisamente en las marcas distintivas que debe de tener un cristiano, en la identidad cristiana. Por eso vamos a recordar algunas cosas de manera breve. Dice el versículo 1, viendo la multitud subió al monte, quien Jesucristo sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros ya hablamos acerca de esta primera característica y dijimos que la pobreza en espíritu es el primer elemento que nos debe de distinguir, porque es la llave para entrar al reino de los cielos. Claramente lo dice la bienaventuranza. Y es importante entender que a nadie le gusta ser pobre. A nadie en el mundo le gusta ser pobre. Pero la pobreza en espíritu es la clave para entrar al reino de los cielos. Por eso decía un buen comentarista, lo simplificaba de la siguiente manera, felices los que tienen actitud humilde. Entonces, hermanos, es interesante esta bienaventuranza esta primera característica que ya analizamos. La segunda que disertamos también dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es importante, una clave para entender las bienaventuranzas, hermanos, es lo que dice el versículo 1. Los pobres en espíritu, obviamente que habla de una pobreza espiritual.
y nosotros estábamos hablando precisamente de esa condición que debe de tener el cristiano cuando está delante de Dios. Entonces, pero lo que voy es a lo siguiente, que cada una de las bienaventuranzas tienen un enfoque enteramente espiritual. No debemos de pasar por alto ese elemento, ¿sí? Porque a nadie le gusta ser pobre, a nadie le gusta llorar, a nadie le gusta ser pisoteado, a nadie le gusta tener hambre y sed, pero la clave está hambre y sed de justicia. Pero eso ya lo veremos en una ocasión posterior. Pero lo que nos atañe en esta tarde viene precisamente en el versículo 5, que viene siendo la tercer bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a estudiar este versículo en estos minutos que tenemos. Y vamos a seguir una misma línea de pensamiento al disertar en este versículo, pero antes debemos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las marcas que identifican a un cristiano? Voy a repetirlas. En primer lugar, la pobreza en espíritu, el lloro espiritual, y en tercer lugar, hermanos, la mansedumbre. En tercer lugar es la mansedumbre. Y precisamente aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, vamos a disertar un poquito en este elemento, siguiendo la misma línea del pensamiento, en el sentido de que para poder entender el concepto, tenemos que revocarnos cuando nos ponían examen en la secundaria, en la primaria, en la prepa, en la universidad, ¿verdad? Que te ponían preguntas de opción múltiples. Eso es lo que vamos a hacer en este momento también. Vamos precisamente descartando lo que no es la mansedumbre o lo que no trató de decir nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Por eso vamos a hablar acerca de las ideas equivocadas acerca de la mansedumbre. A la mansedumbre lo asocian precisamente con tres elementos. Hay bastantes, pero solamente vamos a mencionar tres: la debilidad, la indolencia y la buena educación. Vamos sobre el primer elemento con lo que lo asocian, la debilidad. Bueno, cuando a alguien lo refieren como manso y lo asocian con la debilidad, siempre lo van a tachar como a alguien cobarde. Siempre la característica de la mansedumbre, hermanos, creen que es igual a ser cobarde, a ser tímido, a ser pasivo o falto de convicción. Considere usted lo que dice en Números capítulo 12, versículo 3, en donde la palabra de Dios claramente nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso, dice. Y nótese cómo se amplifica, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto es interesante. Y es interesante en el contexto de cuando tú empiezas a leer Éxodo, te das cuenta que un hombre manso como Moisés, cuando baja precisamente del Sinaí después de haber tenido 40 días y 40 noches, y cuando Dios le dio precisamente la ley, le dio las dos tablas que tenían precisamente los mandamientos, y baja del monte Sinaí, ¿y qué es lo que encuentra? Encuentra un becerro de oro y encuentra a los hebreos danzando y adorando ese becerro de oro porque habían pensado que ya Moisés no había muerto, que Moisés había muerto. Pues este hombre muy manso agarra ese becerro de oro, lo pulveriza, lo echa al agua y obliga a los hijos de Israel a tomarse esa agua. Y no solamente eso, se pone a la puerta del campamento y le dice al pueblo quién está de parte de Jehová. Y todos los levitas se ponen de parte de Moisés. En ese día murieron 3,000 israelitas. Y era el más manso. Y era un hombre muy manso. Entonces, hermanos, la mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad. Eso no es cierto. Eso es mentira. Vamos sobre el segundo elemento. La indolencia. En ocasiones a la mansedumbre lo relacionan con este elemento negativo
y se refiere a una persona que no se inmuta ante nada, ante nada. Inclusive es considerado como apático, inclusive hasta flojo, ¿sí? Por eso, inclusive podría ser otro elemento, la flojera, ¿verdad? Pero aquí entra. Pero sobre este elemento, el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 29, llevar mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Si había alguien más manso que Moisés, era el Señor Jesucristo. Si alguien encarnaba la mansedumbre, es nuestro Señor Jesucristo. Dice, aprendan de mí. Vengan a mí, aprendan que soy manso y humilde de corazón. Pero es importante que entendamos que el tema de la mansedumbre no tiene nada que ver con la indolencia. Podemos recordar lo que sucede ahí en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, ahí voy a compartir el Eastward para que me acompañen con la lectura. 41. Okay. Déjenme platicarle un poquito el contexto sobre la acusación que hacen sobre los mansos, que los acusan de indolentes, de apáticos, de flojos. Lo que nos va a narrar el médico amado Lucas, aquí en Lucas 19, es precisamente la fotografía, la escena del momento cumbre de nuestro Señor Jesucristo. Si algo trabajó el Maestro en su ministerio terrenal, era para que la gente le reconociera su deidad, su realeza, su potentado. Y esta escena nos está pintando particularmente ese reconocimiento. Porque precisamente, hermanos, el Señor ya había hecho cantidad de milagros, de prodigios, de señales. El pueblo ya se había dado cuenta de su poder, de su autoridad, de su enseñanza. El pueblo ya había reconocido ese elemento y solamente faltaba una semana para que, de acuerdo a los eventos de Lucas 19, faltaba una semana para que el Señor fuera crucificado en la cruz del Calvario. Él iba a entrar a Jerusalén y ahí en Jerusalén lo iban a matar. Pero antes de todo eso, cuando iba a entrar a Jerusalén, iba entrando precisamente en un pollino de asna, en donde la gente precisamente estaba poniendo palmeras sobre el suelo, poniendo sus mantas como haciendo un camino real, reconociendo la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Hosana al Hijo de David, hosana en las alturas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Estaba exclamando la gente, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estaban reconociendo al Señor. Por eso, ¿qué podría pensar uno en primer lugar cuando tiene ese reconocimiento popular o público? Mucha alegría, mucho gozo, pero eso no fue lo que sintió el maestro. Versículo 41 del capítulo 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y ese lloro habla de un lloro amargo, hermanos, muy sentido, tan profundo, hermanos. El Señor lloró por Jerusalén. Pero para poder entender la razón de ese lloro, mire lo que dice el versículo 42 al 44, diciendo Jesucristo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán a ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Qué tremenda profecía, hermanos. Este lamento del Señor es muy sentido, porque una semana después los que iban a estar
una semana después, los que le gritaron, Hosana en las alturas, Hosana al rey de David, iban a estar gritando, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros. Mucha gente exclamó eso. Pero la profecía del maestro dictada en esta parte tenía que ver con los eventos suscitados en el año 70 después de Cristo, cuando aquel nefasto general romano llamado Tito sitia Jerusalén, y precisamente cuando hubo la primera abertura para ingresar en la ciudad de Jerusalén, hubo una gran matanza que inclusive el historiador Josefo narra que había charcos de sangre, que inclusive cuando los soldados caminaban por esos charcos, la sangre sobrepasaba los tobillos de tanta sangre derramada. Y el dolor del Señor estaba en el contexto precisamente de que muchas de esas personas no quisieron arrepentirse. Por eso lloró el Señor. Por eso el manso no tiene nada que ver con un indolente, con un apático o un flojo. También, hermanos, a la mansedumbre lo asocian con la buena educación. ¿Sí? A la mansedumbre lo asocian con la buena educación. Y en cierta manera, como una cualidad moral o regla social, pues puede ser positiva. Pero no la mansedumbre que estamos hablando. No la mansedumbre en el contexto de las bienaventuranzas y de la Biblia. ¿Por qué decimos esto? Bueno, la mansedumbre o esa calma, esa pasividad, podemos aprenderla en nuestro entorno familiar, en la escuela, o simplemente puede ser nuestro temperamento. Pero no estamos hablando acerca de esa mansedumbre. A la mansedumbre la asocian con la buena educación, es decir, alguien que es políticamente correcto o diplomático. Yo conozco muchas personas políticamente correctas, diplomáticas, pero que en la intimidad hacen un montón de cosas que son realmente, realmente negativas. Sin embargo, hermanos, es importante entender que de la mansedumbre que nosotros estamos hablando es un fruto del Espíritu. Repito, la mansedumbre de la que estamos hablando es un fruto del Espíritu. Varios elementos, mis amados hermanos, se mencionan en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Seguramente usted conoce todos esos elementos, pero vamos considerándolos ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ojo, no habla de los frutos del Espíritu, habla del fruto del Espíritu, como si hablara de único, de algo único. Pero es importante entender esto. En la lógica que está planteando el apóstol Pablo, ¿cómo se obtiene un fruto? ¿Cómo, no sé, si vas a sembrar manzanas, para que obtengas ese fruto, necesitas sembrar la semilla. Para obtener, no sé, una sandía, hay que sembrar la semilla. La sandía, la semilla. O sea, en cualquier arbusto o planta, para que pueda dar fruto, primero hay que sembrar la semilla. Hay que echarle agua, hay que abonarla, hay que quitarle la maleza, hay que protegerla en su crecimiento y dejar que a su tiempo precisamente se pueda desarrollar. Es un proceso, en pocas palabras. Pero es algo que solamente se puede lograr con ayuda del Espíritu Santo. Por eso decimos, hermanos, que la de la mansedumbre que nosotros estamos hablando es un fruto del Espíritu. No es parte de ir a una universidad o de una educación familiar, que no tiene nada negativo eso. Pero esta mansedumbre es distinta. Es un fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, una vez considerando estos elementos, vamos ahora sí al concepto positivo del mismo. ¿Qué es lo que trató de decir el Señor sobre la palabra manso o mansedumbre?
Bueno, considere lo siguiente. Bueno, la palabra mansedumbre significa poder bajo control. Así de simple, así de sencillo. Poder bajo control. El Señor era una persona tan mansa que el Señor, cuando lo estaban cacheteando desde que lo agarraron desde el Getsemaní, después de orar y cómo lo llevaron al patio del sumo sacerdote, y luego cuando fue allá con los soldados romanos, todas las cosas, todos los vituperios que sufrió por nosotros, él pudo, hermanos, haberle pedido, protégeme, ¿sí? Protégeme de estos vituperios. Nosotros recordamos particularmente cuando Isaías oró precisamente en los tiempos del reinado del rey del sur, Ezequías, cuando los habían invadido los asirios. Solamente un ángel para devastar a un ejército de 180,000 o 200,000 aproximadamente. Era un gran ejército, pero solamente bastó un ángel para acabar toda una guarnición. Por eso el Señor Jesucristo es el hombre más manso que existió en la tierra. La palabra mansedumbre significa poder bajo control y se refiere a aquella persona que puede sujetar su carácter. Esto es importante. Se refiere a aquella persona que puede sujetar su carácter. Y cuando hablamos del carácter, estamos hablando de un espectro muy amplio. Estamos hablando de los pensamientos, sus emociones, sus palabras, su lenguaje, absolutamente todo, hermanos. Es capaz de gobernarse a sí mismo. Ese es su poder, esa es su fortaleza. Por eso la palabra mansedumbre está estrechamente relacionada, tiene sinónimos como la palabra afable, apacible, alguien que es tranquilo, alguien que es amable y suave. Y es que así debe de ser un cristiano, hermanos. Es muy terrible, es muy lastimoso ver cristianos que tienen mala cara, que tienen una mala actitud, que son groseros, hermanos. Las personas son así y hay cristianos que pueden ser así porque no se sienten bienaventurados, no se sienten gozosos, no se sienten alegres, hermanos. Es importante que lo entendamos, que las tragedias, las experiencias negativas, el dolor, son de las experiencias más democráticas que hay, pero eso no quiere decir que nos vamos a desquitar con los demás. Entonces la mansedumbre tiene que ver con eso, sujetar tu carácter, tus emociones, tus deseos, etc. Es interesante cómo el tema de la mansedumbre es una forma de la cual nosotros nos podemos adornar para impresionar a Dios. Si tú quieres impresionar a Dios, si tú quieres hacer reír a Dios verdaderamente, sé manso. Considere lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Obviamente que esto va en el contexto de las hermanas. El tema es deberes conyugales, como lo dice ahí la Biblia. Y sin embargo, nosotros podemos considerarlo, hermanos, también para los varones. ¿Sí? Dice el versículo 3, vuestro atavío, vuestra vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Lo que Dios nos está diciendo aquí, particularmente utilizando al apóstol Pedro, es que a lo que Dios le importa es lo que hay en tu corazón. Es tu interior, es tu alma, eso es lo que le importa a Dios. A Dios no le impresionan las cosas externas, no le importa la vestimenta, la marca, el dinero, los títulos, no, lo que le importa es el corazón. Es lo interno. Versículo 4 dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Por eso decimos que si hay algo que le impresiona a Dios, es la mansedumbre. Es la mansedumbre. Continuamos. Hermanos, enseguida voy a mostrar esta imagen, estos caballitos que ven ahí. Me recuerda mucho la animación de Spirit. Esa canción, esa animación, me gustó mucho esa película, por cierto.
Eh, Fíjese que la palabra mansedumbre, de acuerdo a lo que dice Barclay, bueno, algo comenta algo así Barclay o trata de dar ese enfoque, de que la palabra mansedumbre se tomó precisamente observando animales indómitos, salvajes, y que luego son dóciles, calmados, como los caballos, ¿sí? Por eso la palabra para manso, mansedumbre, proviene del griego praos y se utiliza con respecto a un animal que ha sido domado. Por ejemplo, un caballo indómito que luego es adiestrado, se hace dócil y obediente, pero su fuerza sigue ahí, sigue latente, hermanos. Por eso la mansedumbre es una característica tremenda en el cristiano. Es alguien que sabe controlar todo su interior, ¿sí? Vamos a considerar este dicho. No es lo mismo tener fortaleza de carácter que poseer un carácter agresivo. Porque está la debilidad de las personas con carácter agresivo, que sus pasiones lo dominan sobre todo la ira y el enojo. Hay un concepto errado al respecto. Aquella persona que es contestona, que es bocona, que es voluntariosa, que es precisamente peleonera, todo lo quiere debatir, todo lo quiere discutir, ¿verdad? Dice, mira, esa mujer y ese hombre tiene un carácter fuerte. No, hermanos. Las personas así tienen más que nada un carácter agresivo. Bueno, una cosa es defender tus ideales, hermanos, y hacerlo con mansedumbre. Esa cosa es distinta, ¿sí? Saben dialogar, saben platicar, pero no como hay personas que dicen o el dicho muy llano que se dice que son como cerillitos, nomás pierden la cabeza y se prenden, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso dice un proverbio, capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. Hermana, por ahí alguien que tiene el micrófono encendido, hermanas, por favor. Ok. Dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Creo que ese es un proverbio interesante a considerar. Ahora, queremos dar particularmente, hermanos, algunas características de las personas mansas. Digo, para que nos evaluemos, ¿sí? Para que nos evaluemos a nosotros mismos, considerando los siguientes elementos. Esta frase es interesante. Dice, ahí me equivoqué, ahí me equivoqué, es la persona que es mansa para con Dios, lo será para con los hombres. Hermanos, probablemente, en lo particular pienso que hemos fallado en el tema de la mansedumbre porque hemos direccionado mal esa virtud, esa característica. Queremos ser mansos para con el prójimo, cuando todavía no somos mansos para con Dios. Y debe ser al revés. Primero, mansos para con Dios y luego para con los hombres. ¿Entiendes la ecuación? Es muy sencilla. Manso primero para con Dios y el que es manso para con Dios lo será para con los hombres. Así de sencillo, así de básico. Por eso, consideremos dos características. Primero, debemos ser mansos para con Dios, ¿sí? Y luego manso para con los hombres. Ser manso para con Dios significa que seremos sumisos a su voluntad, sobre todo cuando somos probados. Sobre todo cuando somos probados. Considere usted lo de Job, ¿sí? Considere usted lo de Job. Recuerda usted que Job fue probado, ¿verdad? Y en un día, precisamente, perdió absolutamente todo, ¿verdad? Perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, perdió su salud,
Perdió varias cosas en un día. Era algo muy trágico para él. Pero es muy interesante la sumisión y la mansedumbre de este patriarca llamado Job. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Ojo, el versículo 20 nos está diciendo que es legítimo que sientas tristeza por las experiencias dolorosas que tenemos en la vida. Pero aquí podemos aprender de Job que lo que hace es, no le reclama a Dios, se postra en tierra y adoró a Jehová. Pero solamente, y luego dice, versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es sumisión en medio de la prueba. A pesar de que esté gris la situación, a pesar de que estemos en medio de una tormenta, nosotros tenemos que tener la actitud de Job, postrarnos y adorar al Padre de las alturas y no atribuirle a Dios despropósito alguno como él lo hizo. Qué mansedumbre, qué obediencia de parte de Job. Pero como dice ahí Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Es necesario la prueba? Sí, es muy necesaria, porque el oro debe de ser puesto en el fuego, ¿verdad? Para que todas las impurezas, para que saque todas las impurezas y sean expulsadas y luego tome ese color hermoso que tiene el oro. Las pruebas son pertinentes, hermanos, pero la mansedumbre para con Dios también significa tener un espíritu flexible a su palabra, hermanos. Debemos de ser flexibles al consejo de parte de nuestro Dios. ¿Por qué cree que a veces de repente a lo mejor le predica el hermano Julio César y que diga algo que uno puede decir, ah, se me hace que alguien le dijo al hermano Julio, por eso está diciendo eso? Pero no, hermanos, es que Dios usa a sus varones, a sus siervos, para poner esa palabra y para hablarle a una multitud que parece que te está hablando en lo particular. Debemos ser flexibles, tenemos que tener ese espíritu flexible en su palabra, hermanos. Considere el caso de David, el más poderoso rey que hubo. Bueno, también Salomón, pero me gusta más la figura de David. David pecó con Betsabé, tú sabes muy bien la historia. Y en ese tiempo David no se comunicó con Dios, ni Dios con David. Nace el niño del adulterio, el hijo de David y Betsabé. Y luego Dios manda un profeta llamado Natán y le cuenta una parábola de un pobre pastor que solamente tenía una oveja, la cual se la quitan. Y David enojado pone un juicio, un castigo precisamente, y solamente era una parábola. Y Natán le dice, bueno, ese juicio que tú diste es para ti mismo, porque tú eres ese hombre, le dice. Le quitaste a Urías elitita a su mujer, es la única que tenía. Tú tienes decenas de mujeres, tienes palacios, tienes oros, puedes tener la mujer que quieras, porque exactamente esa. Y nótese que Urías elitita era uno de los valientes de David. Esto va en el contexto, hermano, de lo que estamos diciendo de tener un espíritu flexible. Porque cuando recibe el consejo de Natán, ¿qué fue lo que dice David? He pecado contra Jehová, dice. Reconoce que le falló a Dios. Eso también es mansedumbre, hermanos. Mansedumbre para con Dios. Qué diferente el ejemplo de Acab, ¿no? Cuando quiere tener una alianza con Josafat. Y Josafat, este rey judío, le dice, oye, ¿sabes qué? Antes de ir a atacar al enemigo, vamos, consultemos a un profeta de Jehová, porque uno de tus profetas, uno de los profetas de Jehová, porque tus profetas de Baal, pues la verdad no nos dan mucha confianza, nomás te dicen lo que quieres. Vamos a un profeta de Jehová para consultarlo. Y fíjese la actitud de Acab.
Primer libro de Reyes 22:8. Primer libro de Reyes 22:8. Dice: el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, dice, yo lo odio porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Es que Micaías siempre le decía la verdad, hermanos, y a Acab no le gustaba. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Qué interesante, hermanos, qué interesante este dato. Entonces, hermanos, esas son las dos cosas. Hay más elementos que podríamos considerar sobre la mansedumbre para con Dios, pero creo que el tema de la sumisión, de la obediencia a Dios es más que suficiente, y el hecho de ser flexibles a su palabra. Por eso la mansedumbre, primero la mansedumbre para con Dios y luego la mansedumbre para con los hombres. ¿Qué significa ser manso para con los hombres? Bueno, significa sobrellevar las injurias, las ofensas, los maltratos de los demás, pero también significa, mis amados hermanos, estar dispuesto a perdonar y pedir perdón, hermanos. Ojo, no solamente sobrellevar las ofensas, también es perdonarlos, mis hermanos, y pedir perdón. Y ese perdón debe de ser un perdón real. Nada de que perdono, pero no olvido. No, hermanos, eso no existe. Bueno, sí existe en la sociedad, pero no en un cristiano. Debe ser un perdón real, sincero. Debe ser un perdón total. Porque a nosotros nos perdonaron todos nuestros pecados, hermanos, todos. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no perdonar al prójimo? ¿Quiénes nos creemos nosotros? Y también es importante decir que debe de ser un perdón constante. Debe de ser un perdón constante. Como considera lo que dice particularmente el apóstol Pedro, ¿no? Queriendo impresionar al Señor. ¿Hasta cuándo debo de perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor le dice: no, sino hasta 70 veces 7. Habla de algo constante. ¿Sabes por qué? Porque nosotros también le fallamos a Dios todos los días. Por eso, hermanos, la palabra perdonar es una palabra interesante. Este meme me lo encontré ahí en redes, en Facebook. Fíjese que la palabra perdonar, de perder, es dejar, soltar, dejar ir la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma. Luego la otra palabra, donar, es decir, sembrar para cosechar. ¿Qué vamos a donar? Donar amor. El amor cura, el amor restaura el alma. Esto es algo importante a considerar también. Por último, ser mansedumbre para con los hombres significa ser humilde, gentil y sobre todo amable. Amable. Porque se ve muy mal un cristiano que no es humilde, que no es gentil y que no es amable. Un cristiano no debe ser así. No debe ser así. Por último, y con esto concluyo, hermanos, con esto concluyo. Y lo voy a mencionar brevemente, solamente así de paso. Aquí hay 6 consejos para desarrollar la mansedumbre. Espero que los considere. Ahí les va. Primero, recuerda y medita en Cristo. Estudia la vida de Cristo. Estudia los comentarios que hablan al respecto. Estudia el Sermón del Monte. Estudia sus actitudes para ir adquiriendo su personalidad y su carácter. Hermanos, eso es algo muy hermoso cuando aprendemos a estudiar los evangelios, cuando estudiamos los evangelios. Aprendemos de su poder, su presencia, su personalidad y lo maravilloso que es la persona del Señor. En segundo lugar, ora a Dios todos los días. Todos los días. Tercero, considérate a ti mismo. Dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vayas a reprender a alguien, no le gritonees, no lo regañes, háblale con mansedumbre. Eso no quiere decir que vas a ser condescendiente. Háblale sinceramente, háblale con el corazón y señálale su falta de una manera constructiva. Cuarto, cultiva el contentamiento. Esto es importante, hermanos, porque la falta de mansedumbre es precisamente por personas que están frustradas, enojadas, porque su entorno familiar, marital, escolar, laboral, social, es realmente un desastre, hermanos. Por eso cultiva el contentamiento todos los días. En quinto lugar, ponte en guardia ante la ira. Cuando te enojes, es un foco amarillo. Cuidado para no sobrepasar ese límite. Por eso el apóstol Pablo escribe en Efesios 4, versículos 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ojo, ojo con esta frase. Ni deis lugar al diablo. Ponte en guardia ante la ira. Y en sexto lugar, en momentos de adversidad, que nuestras palabras sean pocas. Porque es cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos en tormenta, cuando estamos peleando, cuando más hablamos de más, cuando más cometemos errores, cuando más herimos a las personas. Por eso, en momentos de adversidad, que nuestras palabras sean pocas. Es interesante cómo termina la frase. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esa frase equivaldría a solo un estudio completo, pero solamente me estoy enfocando en las características. Si usted quiere ver un poquito más de qué estaba hablando, considere el Salmo 37, porque esta bienaventuranza del versículo 5 fue tomada, o esa frase, porque ellos recibirán la tierra por heredad, que inclusive habla de la mansedumbre también, fue tomada del Salmo 37. Y esa tierra a la que aludía el Salmo 37 hablaba de Canaán, aquella tierra donde fluía leche y miel. Y particularmente esa frase, no voy a profundizar mucho, pero lo que nos está tratando de decir es que había mucha abundancia, había mucha prosperidad. Entonces, hermano, cuando nosotros somos mansos, vamos a encontrar abundancia de un montón de cosas. Vamos a hallar la prosperidad, no solamente material, sino también espiritual delante de Dios. Porque la Canaán que Dios nos ha prometido no es la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. Pero esa Canaán celestial es para los mansos. Por eso, estos consejos son para desarrollar la mansedumbre. Mis amados hermanos, aquí concluimos. Dios les bendiga. Deseo de todo corazón que haya sido de gran bendición este tema. Dios les bendiga.